Excelente. Bueno, y hablando un poco sobre ese tema, hay una controversia con respecto a la entrada de un nuevo jugador y con respecto a una legislación precisamente del senador Ramón Luis Nieves, que habíamos conseguido anteriormente, sobre Prepaneden con respecto a que el gobierno no debe meterse en el tema de banda ancha o de ser un proveedor. ¿Cuál es la posición de la Junta en cuanto a ese tema? Pues mira, la posición de la Junta y mi posición es, en el tema macro, la FCC ya ha emitido un juicio de que los estados no pueden prohibir que subdivisiones estatales, es decir, corporaciones públicas, municipios, entren a competir en buena lid en el sector de Internet. ¿Por qué? Porque hemos visto que, aunque Estados Unidos está muy bien, comparado con algunas otras jurisdicciones que tienen otras mezclas de modelos, pues no está tan bien. Por ejemplo, el presidente Obama hizo un planteamiento oficial dentro del docket de la FCC, del Open Internet Order, la orden de Net Neutrality. Y cuando el presidente hace el planteamiento, dice, pues ¿por qué las velocidades en Estados Unidos son inferiores a las de Corea del Sur? ¿Por qué las velocidades de Estados Unidos pues son buenas para el hemisferio, pero no comparan con las de Hong Kong? ¿Por qué las velocidades de Estados Unidos han quedado atrás de las de Uruguay? Pero después el presidente saca el ejemplo de Chattanooga, Tennessee, y en Chattanooga vemos especies de incursiones gubernamentales racionales, justas, que cambian las reglas porque plantean la posibilidad real de llevar fibra hasta la casa y los negocios. Así que como juicio de política pública, hemos visto que, digamos, intervenciones públicas o público-privadas tienen el efecto de mejorar la situación de Internet, de mejorar la posibilidad de llevar fibra hasta las casas y los negocios, que ese es digamos, el santo grial, el holy grail del Internet, porque a través de la fibra es que logramos estas velocidades de giga. Y un poco hemos visto en Estados Unidos la resistencia del sector establecido a esa entrada. La posición de la Junta es que mientras más competidores en un mercado, mejor. Ahora, ese competidor tiene que jugar por las reglas de telecomunicaciones. Tiene que competir de forma que no hayan subsidios cruzados, es decir, que no se utilicen, digamos, dineros de otro sector corporativo para subsidiar el Internet para que sea irrazonablemente o artificialmente bajo. Tienen que ser basados en costos, en precios del mercado de verdad, y lo que hemos visto es que cuando el Estado compite así en buena lid, las cosas mejoran. El proyecto de ley del senador Ramón Luis Nieves es un proyecto de ley que en el macro esa es la intención. Lo que busca el senador en el macro es que el sector tan, digamos, vital y funcional de telecomunicaciones en Puerto Rico siga siendo vital y funcional, que no creemos digamos, una distorsión tal que evite el buen nivel de inversión privada que está ocurriendo. Lo que queremos es que ese proyecto, quizás con unos pequeños ajustes, y nosotros hicimos planteamientos en el récord, pues se podría implementar, porque el proyecto no busca prohibir que entre un jugador público en el sector de Internet. El proyecto busca que si entre de manera justa y conforme a las reglas de Telecom. Claro, entonces, esos son temas muy interesantes porque vemos como, por ejemplo, estados como, o territorios donde Google Fiber ha entrado a participar activamente, los precios bajan, los servicios mejoran y yo creo que la competencia es buena. O sea que desde el punto de vista de tener más opciones es algo viable y ustedes, por supuesto, lo ven. Claro, el tema, uno puede hablar en el abstracto, el tema más concreto en el caso de Puerto Rico, y un poco también lo que yo creo motiva al senador Ramón Luis Nieves, es que la experiencia en Puerto Rico reciente con esquemas gubernamentales no ha sido la mejor. Es decir, una cosa, uno puede hacer un planteamiento abstracto sobre algo que ha funcionado en otros sitios. La pregunta es si en el contexto actual de Puerto Rico, de poca o casi ninguna liquidez gubernamental, el gobierno debe entrar a hacer inversiones de este tipo. Uno puede argumentar que sí, otra persona puede argumentar que no, de forma razonable. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que Uruguay entró con un monopolio de fibra hace poco tiempo, que ha sido muy exitoso, pero también ha sido exitoso bajo las reglas de Uruguay, donde Uruguay es una economía que está creciendo y el Estado tiene suficientes fondos para invertir. Hay que ver si en Puerto Rico los jugadores públicos tienen la capacidad de entrar, tienen la capacidad legal para entrar, pero si van a entrar, que entren con un buen, digamos,
un buen portafolio económico que no vaya a entrar, cerrar avenidas a otros players y después no invertir lo que tiene que hacer. O sea que lo que queremos es que esa entrada, que ya está en unos niveles al por mayor, que esa entrada más al detalle tenga las salvaguardas competitivas necesarias. La Junta quizás en este año vea algún tipo de estos casos como foro cuasi judicial, porque las compañías litigan ante la Junta. Hay una querella presentada de Liberty contra Prepanet, y la veremos en su momento. Ahí se están alegando temas como los que he dicho, de subsidios cruzados, etcétera, otros tipos de planteamientos jurídicos. Pero más allá de la cosa puramente legal, la competencia es buena. Mientras más jugadores haya en un mercado, mejor. Eso lo hemos visto en el sector de inalámbrico en Puerto Rico. Tenemos un mercado hipercompetitivo, muy funcional, con cada vez mejores velocidades. Esos mercados así de competitivos tienden a la consolidación, pero lo que queremos es que haya más competidores. Así que ¿hay espacio para más players en la isla? El mercado hacia desarrollo de penetración de Internet, ¿hay espacio? Mira, en el sector inalámbrico hay poco espacio. Pero en un momento Puerto Rico tenía un player más en ese sector. En el sector de Internet de alta velocidad mediante fibra hasta los negocios, hay mucho espacio de crecimiento. Aquí tenemos en Puerto Rico ahora mismo un pequeño sector en ese ámbito. Tenemos, obviamente, Claro, que está haciendo algunos pequeños despliegues de fibra hacia la casa. Creo que ya en Ciudadela hicieron algo. Tenemos Optico Fiber, que es una digamos, una sucesora de Critical Hub Networks y lo que era el primer también ISP de Puerto Rico, que era Coquinet. Optico Fiber ya está haciendo despliegue hasta las casas yo creo que en Ocean Park ya tienen uno funcional. Yo vi uno como de 500 megabytes download a un precio muy asequible. Tenemos Liberty, que quizás entre en algún momento también a hacer despliegues de fibra hasta la casa. Pero es un sector que ahí es que queremos ver crecimiento. En el sector no telecom macro, en el sector de Internet de alta velocidad, que incluya despliegues de fibra hasta las casas y los negocios. Ese es el objetivo final del plan Isla Gigabit y País Banda Ancha, o fibra hasta los negocios y hasta las casas.